Libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8 y verso número 18 y 19. Estaremos leyendo en este día. Cuando usted haya encontrado la cita, puede decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para adorar, exaltar tu hermoso nombre. Gracias por el tiempo que hemos adorado, que te hemos exaltado, te hemos bendecido. Gracias, Señor amado, por poder poner cántico nuevo en nuestros labios. Ahora te rogamos, Señor amado, que tú nos hables a través de la meditación de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos las Escrituras en este día. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Deseo, hermano, en los minutos que tenemos, poder compartirle a usted algunos principios básicos, fundamentales, que le serán muy útiles en su vida espiritual. El tema que quiero este día desarrollar es el tema titulado Lo natural y lo sobrenatural. En primer lugar, estaré dando una información bastante corta y le ruego que preste su atención. Posiblemente no logre retener todo lo que le voy a compartir y de seguro será necesario que vuelva a oír el mensaje ya grabado. Pero trate de retener lo que le voy a presentar en este día. El tema, como dije, es lo natural y lo sobrenatural. En primer lugar, le voy a decir de que tanto lo natural como lo sobrenatural está regido por reglas, principios, o podemos llamarlo hasta cierto punto leyes. Reglas, principios o leyes, podemos llamarlo como deseemos, pero le vamos a llamar principios. Lo natural como lo sobrenatural, las dos cosas están regidas por principios. Lo natural es producto y se sostiene de lo sobrenatural. Lo natural es producto y se sostiene de lo sobrenatural. Un ejemplo que pudiera mencionar es el ejemplo de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una ley que opera en lo natural, mas sin embargo no trabaja en lo sobrenatural. Opera en lo natural, pero no en lo sobrenatural. ¿Qué dice esa ley? De una forma muy rápida diría: bueno, todo lo que sube tiende a bajar, porque hay una ley
en el centro de la tierra que atrae todos los objetos. Dependiendo del peso que tenga ese objeto y dependiendo de la distancia que esté del suelo de la tierra, con esa velocidad lo va a atraer al centro de la tierra. Es la ley de la gravedad. Usted puede soltar a 2 metros de altura una pluma y por el peso se tardará bastante tiempo en llegar al suelo. Pero usted puede soltar un piano a 2 metros de altura y llegará más rápido al suelo. Es la ley de la gravedad. Ahora, ¿quién puso esa ley de la gravedad? Esa ley de la gravedad fue constituida en el ámbito sobrenatural. Entonces, otro ejemplo que pudiéramos mencionar sobre lo sobrenatural es de que en lo sobrenatural todas las cosas son posibles. Dice, en lo sobrenatural todas las cosas son posibles. Y cuando hablo de lo sobrenatural, puedo mencionar 2 reinos diferentes: el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. En ambos reinos, cuando se mueven, ocurren o acontecen cosas que no tienen lógica humana para lo natural. Y muchos, cuando vemos lo sobrenatural operando, ya sea de parte del reino de las tinieblas o de parte del reino de los cielos, muchos no lo creemos. Y le atribuimos ese evento de lo sobrenatural a algo emotivo, a algo paranormal, a algo ficticio, y mencionamos muchas otras cosas más. Pero ¿por qué decimos eso? Porque desconocemos las reglas y los principios que gobiernan en lo sobrenatural. Mas sin embargo, conocemos nosotros en parte, no en una plenitud, pero en parte conocemos las reglas que gobiernan en lo natural. Conocemos, por ejemplo, la ley de la gravedad. Quizás no la conozcamos con ese nombre, quizás no conozcamos algunas características, pero sí sabemos una cosa, que si algo lo tiramos para arriba, va a venir de regreso. Eso sí lo sabemos bien. Ahora, en lo sobrenatural, estoy volviendo a repetir las cosas, hay leyes, hay reglas que se deben de cumplir para que se produzca lo sobrenatural. Ya sea dentro del reino de las tinieblas o ya sea en el reino de los cielos. Entonces, otra ley también que existe es de que el reino de los cielos, y estoy hablando en lo sobrenatural, el reino de los cielos tiene dominio sobre lo natural y sobre el reino de las tinieblas. Como dijo el hermano el día de ayer, ¿me están entendiendo? Le estoy dando principios y quizás a algunos se le olviden, se le quede a medio camino, pero va a necesitar volver a escuchar el mensaje grabado.
El reino de los cielos domina el ámbito natural y domina también el reino de las tinieblas. Esa es una ley. Y esa ley no puede ser quebrantada. Ahora, cuando menciono una ley o un principio, ¿qué estoy diciendo con esa expresión? Que eso no puede ser alterado. Es así, así se hizo, así se queda y nadie lo puede cambiar. Es un principio, es una ley ya puesta. Y en base a esa ley se gobierna lo natural como lo sobrenatural. Otra cosa también que pudiera yo mencionar es de que lo natural, fíjese, lo natural, como el reino de las tinieblas, tienden a confrontar el reino de los cielos. Fíjese lo que estoy diciendo. Lo natural, y pudiera yo mencionar acá, el reino humano, como el reino de las tinieblas, tienden en algunas veces a confrontar el reino de los cielos. ¿Estamos aquí, hermano? Bien. Otro aspecto también muy importante es de que las acciones en el ámbito natural pueden mover lo sobrenatural. Lo voy a repetir otra vez más. Las acciones en el ámbito natural pueden mover, pueden influenciar, pueden atraer, pueden repeler lo sobrenatural. ¿Siente interesante esta clase? ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquier cosa que usted haga, cualquier acción, cualquier decisión que implique una acción que usted haga en lo natural, va a tener repercusión en el ámbito sobrenatural. Ya sea para el reino de las tinieblas, o ya sea para el reino de los cielos, o ya sea para ambos. Pongamos un ejemplo. Usted comienza a interesarse por el ocultismo. Sus acciones de interés en querer involucrarse en el ocultismo, ¿cómo va a terminar? Usted va a ser influenciado, va a abrir campo en el reino de las tinieblas y de una manera también se opondrá al reino de los cielos. Ahora, usted comienza en un sentido opuesto a buscar las cosas que pertenecen al reino de los cielos, a Dios, a su palabra. ¿Cómo va a terminar? Va a terminar siendo influenciado por lo sobrenatural del reino de los cielos sobre su vida. Usted se va a dar cuenta a través de las promesas de Dios lo que usted puede obtener a través de ellas, y entonces atraerá. Fíjese cómo comenzó eso, con sus acciones. En lo natural atrae lo sobrenatural. Entonces sus acciones son muy importantes
son acciones que son tomadas en cuenta, ya sea de un lado del reino de los cielos o ya sea del reino de las tinieblas. Otro aspecto también muy importante es, y pudiéramos, por ejemplo, mencionar que las acciones nuestras en lo natural son acciones que tienden a ser acumulativas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay momentos en alguna necesidad en particular que se necesita, o más bien dicho, el reino de los cielos requiere que usted ore, pero que su oración sea repetitiva en el sentido que usted frecuentemente esté orando por esa necesidad hasta completar, lo voy a decir así, la cantidad de oraciones que Dios requiere para contestar esa necesidad específica. Hay necesidades que no requieren, tal vez con una palabra, con una oración, ya son respondidas. Pero hay necesidades que requieren más tiempo, que se practique con más frecuencia, de una manera, y como predicó el hermano el día de ayer, de una manera que haya perseverancia. Entonces, las acciones en lo natural, las acciones nuestras en lo natural, son acumuladas en lo sobrenatural. Tanto es aplicable para el reino de los cielos como también es aplicable al reino de las tinieblas. Son leyes que se gobiernan, que gobiernan ambos de esa misma manera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de estos aspectos, lo natural y lo sobrenatural, usted dirá, ¿qué importancia tiene eso para nosotros como iglesia? Bueno, la importancia que tiene para nosotros como iglesia es que la iglesia es llamada a moverse en lo sobrenatural. Aquí es donde está el problema. Cuando la iglesia se divorcia de lo sobrenatural, cuando la iglesia huye o cuando la iglesia de una manera voluntaria o no se desprende de lo sobrenatural, la iglesia entonces cae en un ámbito 100% natural. Y la iglesia no puede caminar, gobernarse, dirigirse, mucho menos sostenerse en lo natural, porque no es posible. Mas sin embargo, nosotros, los humanos, hemos creado estructuras dentro de las iglesias, de manera que podemos subsistir sin necesidad de lo sobrenatural, utilizando solo lo natural. Hay iglesias que se gobiernan, caminan, subsisten y operan todo el tiempo solo en lo natural. Y cuando se menciona o cuando alguien menciona lo sobrenatural,
tienden ellos comúnmente a atribuírselo a la iglesia que nació allá por el año 0, por el año 5, por el año 10 de nuestro calendario, y que eso murió allá en aquel tiempo. Mas sin embargo, lo sobrenatural, hermanos, no es un ámbito que está en las manos de un hombre o en las manos de una organización. Lo sobrenatural es algo que está en las manos de Dios. Y cada vez que usted pronuncie ese nombre, usted está invocando un ámbito sobrenatural. Ahora, lo sobrenatural también tiene la característica de que no se mira. Y ese es el conflicto que hay hoy en día y que ha habido en el pasado con la ciencia. Y lo he dicho yo en alguna ocasión, la ciencia, para aprobar que algo existe, ¿qué es necesario que cumpla? ¿Qué requisitos exige la ciencia para aprobar y decir esto es verídico, lo creemos, lo aprobamos, lo aceptamos? ¿Qué es lo que la ciencia exige? Exige, por ejemplo, que se pueda ver. Y a Dios no lo podemos ver. Exige que haya colores. No podemos ver colores. Exige que tenga forma. No lo podemos contemplar. Exige que tenga peso. No lo podemos pesar. Exige que tenga medidas: largo, ancho, alto. Si es un círculo o si es un triángulo, y no tiene forma. Entonces, como la ciencia no tiene esa información, ellos entonces decretan: no creemos en lo sobrenatural. Y no nos interesa si sea Dios o sea Satanás quien gobierne en lo sobrenatural, simplemente no creemos en ellos. Porque no podemos tomar información para poder entonces decir: Dios es de color tal, es de la forma tal, pesa tantas libras, tiene estos detalles, se puede tocar, se puede agarrar, medir, pesar. Y como no lo podemos hacer, no podemos aprobarlo. Ahora, lo sobrenatural tiene esas cualidades: que no tiene forma, no tiene medida, no tiene peso, no tiene color. Entonces usted menciona a Dios, pero en nuestra mente humana nos imaginamos a alguien sin color, sin forma, sin peso, sin medida. Pero sabemos que existe. Ahora, ¿cómo sabemos que existe? Bueno, lo sabemos a través de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué dimos que es la fe? La fe significa, la palabra fe significa persuasión. Y para que usted esté persuadido que Dios existe, es porque hay otro que lo está persuadiendo a usted. No es un humano, es Dios mismo. Entonces, cuando Dios se revela al hombre, ¿qué está haciendo? Lo está persuadiendo de que Él es un Dios real. Ahora, en otras palabras, le está llenando de fe para que usted pueda creer en Él. Ahora, si Dios no lo ha persuadido,
es en vano decirle a usted, créale, es Dios quien está hablando. No lo va a creer. Porque la persuasión no viene de una persuasión humana, no viene de la elocuencia humana. Dios puede usar al humano y puede usar una elocuencia para poder persuadir a las personas. Entonces, lo sobrenatural como lo natural son dos ambientes. Y la iglesia es llamada a moverse en lo sobrenatural. Le pregunto en esta hora, ¿qué porcentaje usted se mueve en lo sobrenatural? ¿Y qué porcentaje se mueve en lo natural? Contéstese y mantenga la respuesta en privado. Lo sobrenatural tiene una cualidad de que tiene peldaños, tiene gradas, tiene etapas donde uno va progresando. Comienza en lo sobrenatural, en algo sencillo, lo voy a decir así, y a medida que el tiempo transcurre y que Dios se va moviendo en él, le va dando más y más y más y más y más y más. Y va aumentando en niveles de lo sobrenatural. Muchos comenzamos con sueños. Dios nos habla a través de sueños. Pero de repente Dios empieza a mostrar visiones con frecuencia. Usted va subiendo un nivel más. Posteriormente viene Dios. Y ya no son sueños, ya no son visiones, ahora son voz audible. Y después de la voz audible, comienza a moverse en milagros. Luego comienza a moverse en sanidades. Y comienza a moverse ya en un ámbito totalmente sobrenatural. Donde usted empieza a tener experiencias con ángeles, experiencias con la palabra de Dios, experiencias con lo que viene en el futuro. Ese es el ámbito sobrenatural de Dios. Y tiene etapas, donde comienza de la etapa inferior y va ascendiendo en varios niveles. El ámbito sobrenatural del reino de las tinieblas tiene la misma cualidad. Hay categorías inferiores y hay otras categorías aún mayores. Hay, por ejemplo, brujos que no se meten con los cristianos, porque saben que con los cristianos no van a avanzar. Pero hay otro tipo de brujos de mayor categoría que lo que más buscan son los cristianos, porque esa es su especialidad, hacerlos caer. De la misma manera, tanto del reino de las tinieblas como el reino de los cielos, hay categorías, niveles en los cuales usted puede ascender en lo sobrenatural. Otro aspecto también que ha sucedido en la iglesia ha sido de que la ignorancia de estas cosas nos ha privado del conocimiento para poder actuar y para poder movernos en lo sobrenatural que Dios quiere que la iglesia camine. Una de las cosas que la iglesia ha tenido y ha sido de que al tener esta ignorancia de lo sobrenatural, no le ha tomado otra alternativa de caminar en lo natural. Y es aquí donde nosotros
entramos con el texto que acabamos de leer. Estamos hablando de un caso donde un hombre llamado Simón, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, practicaba la brujería. Y con la brujería, es decir, él se movía ¿en qué cosa? Se movía en lo sobrenatural. Practicaba y con la brujería él atraía a las personas y su popularidad ascendía. ¿Por qué razón? Porque la gente veía en él las cosas extraordinarias que él hacía utilizando la magia. Pero llegó un momento donde este hombre, Simón, el mago, oyó de la palabra de Dios, oyó del mensaje de Jesús en boca de los apóstoles. Y cuando vio que por la mano de los apóstoles se hacían milagros y maravillas, dice la Biblia que entonces este hombre dejó la brujería y se convirtió al cristianismo. Ahora, este hombre tenía, Simón el mago, tenía uno de los mejores maestros que han habido, hermano, en la palabra de Dios. Su nombre era Felipe. Fue un diácono, fue evangelista, fue apóstol. Y vio en Felipe y se le pegó a Felipe. Y este hombre, hermanos, Simón el mago, se convirtió, se bautizó. Y andaba con Felipe y con los apóstoles. Pero empezó a ser aún más atraído, algo más que los milagros, algo más que las sanidades. Empezó a ser traído fuertemente cuando los apóstoles oraban para el derramamiento del Espíritu Santo y los creyentes recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando este hombre vio eso, aquí comienza el problema. Y por esa razón yo me tomé mucho tiempo en explicarle los principios que gobiernan en lo natural y que gobiernan en lo sobrenatural. Porque la iglesia todavía no ha comprendido cuál es lo que gobierna lo natural y cuál es lo que gobierna lo sobrenatural. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted con su mente humana quiere analizar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, quiere analizar a Dios mismo, va a terminar confundido y se va a pervertir más. Porque no puede distinguir, hermanos. Cuando la Biblia dice discernir, la palabra discernir en griego es anakrino, que significa conocer. Y conocer implica investigar, preguntar, examinar, buscar, juzgar la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Entonces usted no puede discernir lo natural sobre lo natural. ¿Por qué? Porque desconoce los principios de uno y desconoce los principios de otro. Y usted por no sentirse humillado y que no sientan que usted no sabe nada, entonces usted le da al Tim Marín y menciona y escoge siempre el error. Y si usted es un líder y si usted es una persona que tiene influencia en otros creyentes, se los arrastra a todos y todos van detrás de usted como ignorantes. Un ciego guiando a otro ciego. Eso es lo común que ha pasado en la iglesia. Simón
se había convertido. Simón se había bautizado. Así hay muchos convertidos en la iglesia y bautizados en la iglesia que hasta el día de hoy no pueden discernir lo que es natural y que se tiene que interpretar como natural, y lo que es sobrenatural y que se tiene que interpretar como algo sobrenatural, ya sea el Espíritu de Dios o ya sea del reino de las tinieblas. No pueden distinguirlo, porque carecen de los principios. Yo le he dado los que yo les di en estos minutos atrás. Eso no es nada, eso es una introducción, eso es para que tengan una idea. Pero hay mucho que hablar de eso. Pero el problema en la iglesia ha sido precisamente esto: de que entramos a la iglesia, a los caminos de Dios, y lo primero que queremos hacer es, conforme veamos, conforme entendamos y conforme nos sintamos, vamos a nosotros decir: sí, esa congregación, ahí está Dios. No sea ignorante. Usted aquí no puede ver ni paredes. Me puede ver a mí con ropas rotas. No puede ver ningún equipo de sonido, ni cable, ni nada. Y eso no implica que Dios esté o no esté en este lugar. Simón no pudo discernir lo sobrenatural de Dios al bautizar con el Espíritu Santo, sino que lo discernió, ¿sabe cómo? En lo natural. Y por eso fue que cuando Simón vio que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y oraban para que el Espíritu Santo los bautizara, y el Espíritu Santo los bautizaba, hacía milagros y sanidades, entonces vino Simón, y como no sabía, se le acercó y les dijo estas palabras. Usted lo puede seguir leyendo en los otros versos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Le dijo estas palabras: dame también a mí de ese poder. Pero no solamente lo estaba pidiendo, les estaba ofreciendo dinero, cash, efectivo en las manos. Y les dijo: aquí está esta ofrenda para que la agarren y para que me den de ese mismo poder. Y ¿sabe qué, hermano? ¿Qué sucedió? Entonces Pedro, que gracias a Dios por Pedro, apareció Pedro en la escena y se dio cuenta y lo vio. Y así mismo debe de ser, hermano, cuando veamos en la obra de Dios personas que se mueven en lo natural, inmediatamente hay que ponerles un alto, detenerlos. El problema es que hoy, como nosotros mismos no sabemos, le damos rienda suelta y al final ocurre el gran destrozo. ¿Por qué? Porque todos se movieron en lo natural. Y aquí Pedro le dice: tu dinero, tu ofrenda, perezca contigo mismo. Porque has pensado, has creído, eres un ignorante, no conoces, no has investigado, no has discernido, te has dado cuenta, no has estudiado, no has preguntado, no has vivido. Tú te encuentras lejos, te encuentras en una prisión. Porque crees que con lo natural de tu dinero obtendrás las riquezas del reino de los cielos. Ahora pregúntese usted, hermano, ¿cómo se está moviendo en lo natural? ¿Qué conflicto está trayendo en lo natural? ¿Qué cosas complicadas usted anda cargando y que todo el tiempo lo quiere meter a la iglesia? Lo empuja. Y lo único que obtenemos son conflictos, pleitos, hermano, disgustos, inconformidad, porque está empujando. ¿Qué cosa? Lo natural, lo carnal suyo. Cuando aquí la carne no la necesitamos. Lo que necesitamos son los frutos del Espíritu. Las obras de las carnes tienen que morir aquí. Ahora, Simón se quedó sorprendido con la respuesta. Se quedó perplejo, asustado, porque no se esperaba una respuesta así.
Lo que él esperaba era que me agarré el dinerito. Seremos amigos. Y tengo el poder. Y me voy yo con mi grupito. Y ya les digo que yo soy el pastor. Yo soy el líder. Y ustedes síganme. Claro, como son ignorantes igual que él, ahí van detrás. Los dos ciegos, los dos manojos de ciegos, tropezando, tropezando, tropezando y tropezando, tropezando, hablando y diciendo cosas que Dios no le ha mostrado para nada. Pedro le dijo: veo que en hiel de amargura, Simón, tú te encuentras. ¿Sabe qué es la hiel? La hiel es el líquido amargo que el hígado expulsa hacia el intestino como parte del proceso de digestión que todos tenemos. Pero lo curioso es, hermano, que estos hombres conocían el proceso de digestión y dijeron, y hablaron de la hiel, del líquido amargo. Y no solamente eso, hermano, la palabra amargura, dice, en hiel de amargura, le dijo, la amargura viene del griego picria, que significa veneno. Y cualquier, hermano, que se mueve en lo natural, anda, en otras palabras, cargando un veneno. ¿Para qué? Para contaminar lo sobrenatural que Dios quiere instalar en la iglesia. Y le dijo, y veo que en prisión de iniquidad te encuentras. La palabra iniquidad viene del griego adikia, que significa injusticia, inmoral, ilegal, ilícito. Es ilícito en el reino de los cielos que usted se mueva en lo natural. Es ilícito. No es posible, no es aceptable, no se tolera, es imposible. Dios no lo soporta. Ver a alguien gobernando, dominando en lo natural, queriendo tomar posesión de lo sobrenatural. Hay principios que nosotros tenemos que cumplir, tenerlos para conocer lo sobrenatural. Una de las cosas, y termino con esto, es de que la humildad, el arrepentimiento, la humillación, son uno de los tantos ingredientes que conforman los principios para tener la experiencia de lo sobrenatural de Dios. Yo voy a estar hablando más adelante de temas que comprenden en lo sobrenatural de Dios. Y para que usted me entienda lo que viene, este es una breve brochazo para que pueda diferenciar lo que es natural y lo que es sobrenatural. Pongámonos de pie en esta hora, hermanos, para finalizar. Dios nos ha llamado no a que mezclemos lo natural con lo sobrenatural, como Simón el mago lo quiso hacer. Y el Espíritu Santo lo detuvo y le dijo, no se puede. Más bien, arrepintámonos. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor para
para que sea Él quien nos ayude y nos dé las experiencias que necesitamos para movernos en la dimensión de su Espíritu Santo. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Padre, te rogamos que tú nos guardes, nos continúes enseñando, Señor eterno. Instrúyenos y permite que tu misericordia sea sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor.